Muy bien, pues son las 7 de la noche de hoy, miércoles 3 de noviembre, y vamos a iniciar nuestra sesión síncrona. Y aquí en el aula virtual aparece la semana 7, ya estamos en la segunda parte de nuestro curso. Sí me siguen la presentación, ¿verdad? Sí pueden ver lo que está aquí en la pantalla. Sí, maestro, Ah, bueno, gracias. pues, muy amable. Entonces, les decía que ya estamos en la segunda parte, en la semana número 7. La actividad va a ser un cuestionario, un SCORM. Ya estamos en el capítulo 3 del libro, que se llama el capítulo Gestión Social y Administración Pública. Y el tema, concretamente, porque son dos temas en este capítulo, este tema se llama Fundamentos Políticos Internacionales del Desarrollo Sustentable. Ahorita vamos a ver por qué razón se menciona de esa manera el tema. Y aquí aparecen para ustedes una muestra, una presentación de lo que contiene nuestro tema, que son las cumbres en materia ambiental de la ONU que han ocurrido desde el año de 1972 en adelante hasta el 2012. Y también los compromisos internacionales que México ha firmado para la protección de la atmósfera. Luego siguen los objetivos, los requisitos y la clase, que es el día de hoy, y el paquete SCORE, que va a ser para que ustedes contesten ese cuestionario y sean calificados. Y los recursos va a ser un documento de lectura, no va a haber presentación, puesto que está la información en el paquete SCORE, pero sí viene la cita del libro y las hojas del capítulo. Y ya en la tarea viene entonces el paquete SCORM. Vamos a darle clic aquí y vamos a abrir en modo vista previa, y van ustedes a darse cuenta de que aquí se encuentra la información del paquete SCORM. Aparece el nombre del tema, los objetivos, las indicaciones de la actividad, una introducción e información para ustedes que vamos a revisar. Poco a poco lo vamos a ir revisando en nuestra charla, y ustedes cuentan con esta información del paquete SCORM, y por ahora la veremos en nuestra presentación para la clase. Todo está aquí, y luego siguen los, los recursos, que están para que ustedes lo puedan revisar. Son 3 hojas de recurso. Luego vienen los videos que están para que ustedes también los puedan ver. 3 videos. ¿Sí? Y ya al final vienen las preguntas que ustedes van a tener que responder. Son 10 preguntas para este cuestionario SCORM. Todas las preguntas se pueden contestar a partir de revisar la información que acabo de mostrarles. Y lo mismo, el video les va a servir para contestar. Entonces, vamos a pasarnos a la presentación del tema. Antes déjenme ver, creo que alguien estaba, creo que quería entrar a la reunión. Sí, Gloria Araceli. Muy bien, ya quedó Gloria Araceli admitida. Vamos a continuar con la presentación del tema. Sí, y ahorita vamos a ver por qué razón los fundamentos de desarrollo sustentable son internacionales y son políticos. Bien, la revisión que vamos a hacer, como lo presentamos hace un momento en el aula, son las cumbres mundiales, ¿sí?, en materia ambiental, que han tenido lugar en Naciones Unidas, en varios países. Y también el tema es revisar cuáles son los compromisos que se han firmado. México ha ratificado, incluso ha tenido que legislar para poderlos aplicar en nuestro país.
Entonces, avanzamos. Aquí están los objetivos. Como siempre les he comentado, los objetivos se van a ir cumpliendo conforme ustedes avancen en la información, revisen los documentos y veamos la presentación, ¿sí? Son 4 objetivos, todos ellos tienen que ver con el tema y yo espero que esos objetivos los revisen posteriormente para que se den cuenta si se van cumpliendo. En concreto, pues hay que ver el contexto de desarrollo sostenible a nivel internacional, revisar qué es derecho internacional ambiental va relacionado con la creación de México y también con el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales. Y además, revisar la importancia de los compromisos que se firman para proteger la atmósfera. Y finalmente, voy a tomar conciencia de que todo mundo y en conjunto los actores de la sociedad diversos, hay que asumir el deber y compromiso de participar en estos objetivos de la sustentabilidad para el 2030. Estos objetivos se plantearon en el 2015. De 2015 a 2030 tienen que haberse cumplido en ese lapso de 15 años. Ya nos faltan nada más 9 años y el tiempo se va. Hay que estarse documentando para poder participar, porque estamos llamados todos a este objetivo. Ustedes mismos lo dijeron en su documento de síntesis. Y bueno, siguen las indicaciones, se tendrán que revisar, ¿sí? Y vamos a ver concretamente ya nuestro tema de hoy. Vamos a revisar esta introducción en la que se nos muestra un texto que dice que la importancia de ser sustentable radica en que tiene que haber una justicia social. Y esto implica que la paz y el bienestar social son frutos de la justicia para todos. Si no hay justicia para el pueblo, para los pueblos, para la nación, no puede haber sustentabilidad en el desarrollo. Es decir, no puede haber un pueblo, una nación sojuzgada, oprimida y decir que estamos siendo sustentables. Todo va ligado. Recuerden que son aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos ambientales, además de lo cultural y lo político. Entonces, otra importancia es que el cuidado y la protección ambiental, ¿sí?, tienen que ser parte de la sociedad, del gobierno, de las empresas, de todo mundo, de modo que los recursos naturales que ahora tenemos sigan estando disponibles también para las generaciones futuras. Y bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. En un momento dado hay que restituir, ¿sí?, los ecosistemas dañados, es decir, no dejar pasivos ambientales después de haber ocupado ecosistemas para obtener beneficios económicos de ellos. Y lo mismo también cuidar las especies que son parte de la biodiversidad. Esta biodiversidad nos provee muchas cosas como aire, agua, dirán ustedes, agua, sí, agua, porque las plantas, los árboles, son los que, junto con el suelo y el agua, logra que haya manantiales. Entonces, aparte de todo, nos proveen también alimentos, medicamentos naturales, y son muy importantes entonces las especies con las que convivimos. Desde luego habrá especies que son competidoras, especies que son virulentas, que son infecciosas, pero es parte de las relaciones ecológicas entre toda la biodiversidad, incluyendo a los humanos. Y bueno, la siguiente importancia es que en lo económico, la distribución debe ser equitativa. La riqueza que se genera por desarrollar recursos debe ser distribuida de forma equitativa. Eh, no buscar enriquecerse más allá de lo justo, porque eso ha sido la situación que genera cuando se piensa nada más en lo capitalista. Hay que pensar en lo social, no solamente en lo capital. Entonces, hay que distribuir la riqueza
para que haya un crecimiento económico y que incluya bienestar social. Ustedes también lo comentaron en la síntesis de la política económica, de que las mayores cuestiones que se generan de problema son derivadas de una falta de equidad en la sociedad, empezando porque el gobierno ha soslayado su compromiso de establecer programas sociales, de invertir en programas sociales y ha abandonado al pueblo. Yo lo he dicho varias veces, en este gobierno actual las cosas están cambiando. Cuando hablo de gobierno actual me refiero al gobierno federal, no a los gobiernos de los estados. Ellos también tienen mucho que ver y aquellos que se apeguen a un plan de desarrollo nacional y hagan lo mismo a nivel estatal, van a tener entonces buena actividad para con sus ciudadanos del estado en el que estén ellos trabajando. Bien, entonces la siguiente importancia es que hay que integrar en nuestra cultura lo que denominamos educación ambiental en todos los niveles y también en todas sus modalidades. ¿Alguien tiene su micro prendido para que lo pueda apagar? Todas sus modalidades. Modalidades sería la modalidad formal, como es el caso de la universidad y escuelas, la no formal, como sería en instituciones diversas y el trabajo, y la informal, que sería en redes sociales y a manera de plática, de comentarios entre personas que aprenden algo y lo comparten con los demás. Y también es importante la implicación, la sustentabilidad en lo que es la participación democrática. Esto sería en lo electoral y también en la actividad y compromiso de todos y cada uno para establecer una correlación de fuerzas con el gobierno y se forma entonces lo que se conceptualiza como gobernanza. La gobernanza es la participación de las personas con las autoridades, las leyes y el gobierno, de modo que esa participación se convierta la política de gobierno en políticas públicas. Es decir, que no solamente sea la política de gobierno la que mande, sino que los ciudadanos que están trabajando con un compromiso formen gobernanza y entonces la política sea pública, que sea realmente una política que sirva a la gente, a la sociedad, no una política que nos obligue simplemente a algo, sino una corresponsabilidad entre pueblo y gobierno. Entonces, eso es lo importante de lo que nosotros hemos estado revisando acerca de la sustentabilidad, un desarrollo que sea sustentable. Entonces, vamos a ver, y ahora sí, el por qué razón las cumbres de Naciones Unidas, empezando por la de Estocolmo, Suecia, en el 72 de 1900, y siguiendo con la de Río de Janeiro del 92, Johannesburgo 2002, Río de Janeiro 2012, que repitió, todas estas cumbres se han emitido declaraciones y esas son también los principios del desarrollo sustentable. Ahora, nosotros comentamos que nuestro tema es los fundamentos políticos, ¿ok? Y es que a partir de las cumbres, en concreto la de Río de Janeiro del 92, se fueron planteando también lo que son acuerdos internacionales y esos acuerdos fundamentan el derecho internacional. Hablamos de materia ambiental. Y las resoluciones que se establecen en estos acuerdos, ¿sí?, son exactamente los fundamentos políticos internacionales del desarrollo sustentable. Es decir, el tema que nos compete, que tiene esta serie de, de palabras integradas, tiene mucho que ver con las cumbres de la ONU, tiene mucho que ver con los acuerdos internacionales que se firman en la ONU. Entonces, dicho lo anterior, vamos a entrar a revisar nuestros temas, el contenido del tema, es decir,
vamos a ver los subtemas que se integran para poder establecer esa conexión. Todas las cumbres de Naciones Unidas en materia ambiental llevan lineamientos de esas conferencias. Para empezar, hay una convocatoria del secretario general de la ONU y se designan instrumentos y surgen instrumentos también posteriormente de la conferencia. Se presentan declaratorias de principios y se hacen también planes de acción, lo mismo que programas para darle lugar a esos planes. Entonces, todo esto es siempre en cada cumbre. Ahorita vamos a revisar la primera cumbre en Estocolmo, Suecia, en 1972. Recuerden ustedes que en la semana número 2 revisábamos que la crítica ambientalista a mediados del siglo anterior, de los 60, fue la base, el fundamento de, de los cambios que se dieron a partir de esta cumbre. Pero todo fue promovido por las naciones, o sea, por los habitantes y por los científicos y comunidades científicas, porque había ya un daño muy serio en lo ambiental por parte de las empresas, instituciones, de las industrias. Entonces, y aparte, claro, el uso de todos los que son, posteriormente se conocen como contaminantes. Así que la cumbre de Estocolmo marcó la pauta. Luego pasaron 20 años y se hizo la siguiente cumbre en Río de Janeiro, Brasil, en el 92. 10 años siguientes y hubo una tercera cumbre en Johannesburgo en el 2002. Y luego, 10 años más tarde, la de Río de Janeiro nuevamente en 2012. Nada más que esta cumbre, como tuvo una diferencia de 20 años con respecto a la anterior en Río de Janeiro, se llamó Río más 20, por lo mismo que te habían pasado 20 años. Vamos a revisar la información que tenemos para cada una de las cumbres como algo importante, a lo que señalar de cada una de ellas. Y bueno, en esta primera cumbre, lo que se hizo fue reunirse para platicar, para revisar temas que tuvieran que ver con la protección, con la preservación e inclusive con la restauración del medio ambiente. Esto tuvo lugar, como dijimos, del 5 al 6 de junio, ¿sí? En Estocolmo, Suecia, en este año, el 72. Ahora, ¿qué resultados tenemos? Pues que hubo instrumentos principalmente que derivaron de esa conferencia. Es decir, hablamos de una declaratoria o una declaración de 26 principios. También de un plan de acción que tiene como 100 recomendaciones, pero que son 10 para lo que es el medio ambiente. Y también se creó un programa de Naciones Unidas que se llama el PNUMA, que es un programa sobre el medio ambiente y es de Naciones Unidas. En inglés se abrevia UNEP y en español PNUMA. Entonces, esta cumbre, a partir de esta cumbre, ya se produjo un desarrollo bastante intenso en lo que se denomina derecho ambiental internacional. Y para poder decir que esto es real, que se materialice en algo, es que se hicieron instrumentos de naturaleza declarativa y otros que son vinculantes. Los que son declarativos no son vinculantes, pero son muy importantes porque ya son reflexiones escritas en principios. De ahí luego surgen acuerdos y ahora sí, ya se hacen vinculantes. Una declaración puede ser así, no vinculante, pero un acuerdo ya es vinculante y eso es diferente porque ya obliga
a los países firmantes a cumplirlos. Después de esta cumbre, 2 años más tarde, en el 74, se elaboró una carta de derecho y también de deberes económicos de los estados para poder darle lugar a estos acuerdos que se iban a establecer después de la cumbre. Ahora bien, otra cosa que también fue importante fue establecer principios de conducta en el ámbito del medio ambiente, ¿sí?, para la conservación de los recursos naturales, inclusive cuando se comparten por 2 o más naciones. En el caso de México, tiene la frontera sur con Guatemala y Belice, y la frontera norte con Estados Unidos. Entonces, hay recursos que se comparten entre ambas naciones y hay que hacer convenios, inclusive el convenio lo vamos a ver más adelante, entre Estados Unidos y México, en el caso de frontera. Y también otra cuestión importante después de la cumbre de Estocolmo fue que se elaboró una carta mundial de la naturaleza, y esa carta fue adoptada por una resolución de la Asamblea General el 28 de octubre del 82. Es decir, pasaron 10 años de la cumbre y se firmó la Carta Mundial de la Naturaleza. Es decir, ya estamos hablando de una revisión concreta de lo que se requería a nivel internacional, a nivel mundial, para considerar la naturaleza como algo importante para todas las naciones. Y en el caso del programa PENUMA, ¿sí?, es un programa muy importante porque sirve para darle impulso, ¿sí?, a cuestiones ambientales para cada país. También puede abogar entre los países, también puede facilitar el uso racional del medio ambiente, ¿sí?, a nivel mundial, y lo mismo, favorecer que las acciones que haga cada país sean tendientes a un desarrollo sostenible. Ya lo dijimos, tiene que ser socialmente justo, responsable con el medio ambiente y también la riqueza distribuirla. Entonces, la labor del PENUMA, ¿sí?, implica también evaluar condiciones y tendencias ambientales a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional. Lo mismo que elaborar instrumentos ambientales, ya sea internacionales o nacionales, además de fortalecer instituciones para la gestión racional de medio ambiente. Instituciones, esto lo revisamos en la semana número 5, vimos las diversas que existen en materia ambiental para nuestro país. Así que el PENUMA ha contribuido mucho tiempo, desde 72 hasta actualmente, con todos los países. Y en México hubo una oficina del PENUMA que se abrió en mayo de 2011 para impulsar proyectos de conservación del medio ambiente y también hacer frente al cambio climático. Cambio climático, hay unas reuniones anuales, ahorita está la COP26 en Glasgow. Entonces, continuando, la siguiente cumbre fue a los 20 años después de la de Estocolmo, y esta tuvo lugar en Brasil, en Río de Janeiro. Esta conferencia, ¿sí?, se le denominó también Cumbre de la Tierra. Y en esta Cumbre de la Tierra igualmente se hizo una declaratoria de principios y le dieron un nombre de Carta de la Tierra. La anterior, aquí está, miren, 10 años antes, se llamó Carta Mundial de la Naturaleza. Y ya para el 92 ya se le denominó Carta de la Tierra. Y esta Carta de la Tierra implicó, sí, que se había tomado una conciencia suficiente por parte de cada gobierno de cada país, y lógicamente también de los ciudadanos, porque en esa cumbre hubo una cumbre paralela de ciudadanos y movimientos ambientalistas. No eran parte de la ONU, ¿sí?, pero sí fueron paralelas. Y bueno, fue muy importante. Igualmente, en esa cumbre se suscribieron
convenciones globales sobre cambio climático, que ahora se llevan cada año, y también una convención global sobre la biodiversidad. Estas dos convenciones, que dieron lugar a acuerdos internacionales que debían cumplirse con un compromiso de cada país, se juntaron con esta otra, que es el Programa de Acciones para Promover la Sustentabilidad. Y el nombre es Agenda 21, o también se le llama Programa 21. Entonces, con este instrumento, Agenda 21, ¿sí?, se pudo implementar en todos los países una modalidad en la cual se podía revisar las acciones de cada gobierno. Y bueno, de parte de la ONU se creó un mecanismo institucional, ¿sí?, que se llamó Comisión para Desarrollo Sustentable, una comisión de la ONU para poder revisar en cada país cómo iba aplicándose la Agenda 21. Así que esa cumbre fue muy, muy relevante para las acciones concretas para la sustentabilidad en el mundo. Ahora, los principios que comentábamos que se declaran en cada cumbre son diversos. En este caso hubo 27 principios, hubo 26 en la conferencia de Estocolmo. No varían mucho los principios, ¿sí? Se ratifican fundamentalmente, pero se reescriben. Entonces, el principio número 1, ¿sí?, se establece que los seres humanos constituyen el centro, ¿sí? El centro. No es tanto el ambiente, sino los seres humanos. Después ya veremos el ambiente. Entonces, es el centro de las preocupaciones relacionadas con la sustentabilidad. Lógicamente, se establece también que hay un derecho a una vida saludable, a una vida productiva que sea en armonía con la naturaleza, ¿sí? Entonces, somos el centro, pero hay que buscar la armonía con la naturaleza. Y para el principio 3 ya se habla entonces, ¿sí?, de un derecho al desarrollo, el cual debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo, y también aquí ya se establece las ambientales, es decir, no solamente el desarrollo humano, sino también el cuidado ambiental para las generaciones presentes, lo mismo que para las generaciones futuras. Y en el siguiente principio, en el 8, tenemos que para alcanzar el desarrollo sustentable y también tener una calidad de vida mejor para todas las personas, los estados, ¿sí?, o sea, los gobiernos de cada estado deberían reducir, deberían eliminar las modalidades de producción no sostenibles y buscar también que el consumo sea sostenible, es decir, responsable, no un consumo masivo que se llama consumismo. Y además de producción y consumo, buscar fomentar políticas demográficas apropiadas, es decir, cuidar que siga habiendo generaciones nuevas, pero que el crecimiento poblacional a nivel de país no fuera exponencial, que se cuidara mucho seguir creciendo como nación, pero no tener más allá población que no se pueda atender. Ustedes lo revisaron, lo dijeron en sus tareas de la síntesis, de que había un problema demográfico debido a que no se atendía las demandas de la población, por ejemplo, tan simple como sería la vivienda, ¿sí? Entonces se requiere que el gobierno atienda esas necesidades porque además de las necesidades de atenderlas, igual revisar planes demográficos convenientes para reducir la natalidad en menor cantidad de hijos por familia. Y luego salió la frase del gobierno que decía, pocos hijos para darles mucho. Era una forma de decir las cosas.
Ustedes se acordarán de esa frase posiblemente. Y el principio 22 habla acerca de algo muy importante, acerca de que las poblaciones indígenas y las comunidades que ahí viven, sí, y otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y también el desarrollo debido a que tienen conocimientos y tienen prácticas tradicionales. Es decir, no se puede desdeñar la importancia de las comunidades indígenas y comunidades rurales porque conocen muy bien el medio en el que viven. Es decir, no por ser marginadas por gobiernos, por sociedades industrializadas, no por eso dejan de ser importantes. Inclusive el principio 10 de Naciones Unidas habla acerca también de esta cuestión de cómo se debe de hacer que reconocer y apoyar la identidad, la cultura y los intereses de los indígenas para hacer posible su participación efectiva, para que todo mundo participe y se logre entonces la sustentabilidad. Y ustedes lo van a ver en un video que habla acerca del principio de Escazú. Ese principio 22 tiene que ver con el tema de Escazú en el video que aparece en los recursos. Continuando con esta misma cumbre, decíamos que se generaron las convenciones sobre el cambio climático y la biodiversidad. Recordarán ustedes que en la semana número 5, instituciones ambientales de México, estaba el INEC, que era Instituto Nacional de Ecología, y se agregó después la CC de Cambio Climático. O sea, INE, CC, INEC, ahora se llama INEC. Y también hablábamos de la CONABIO, que es la que se encarga de cuidar, de revisar el uso de la biodiversidad en nuestro país. Entonces, son convenciones globales que para nuestro país están canalizadas y fomentadas en el INEC y la CONABIO, puntualmente, ¿sí? Claro que no solamente serán esas dos, hay más instituciones que tienen que ver con esto. Entonces, se habla aquí, por ejemplo, de que en esta cumbre se dijo lo siguiente: nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo, es decir, lo que se denomina como cambio climático. ¿Sí? Es un desafío porque hay problemas macroecológicos, ¿sí? Ustedes lo vieron en la semana número 4, que tiene que ver con el aumento del nivel del mar, tiene que ver con cambios por pautas meteorológicas, que incluso son ciclones que amenazan la producción de alimentos, y lo mismo daños que se producen en las ciudades donde impactan los ciclones y las tormentas tropicales. Ahora, los efectos del cambio climático afectan a todos de una forma u otra, ¿sí? Y hay que tomar medidas porque de lo contrario va a ser muy difícil y más costoso tener que adaptarse a los efectos del cambio climático. Entendiendo que el cambio climático que aquí se refiere es lo que está relacionado con el calentamiento global derivado de gases de efecto invernadero. Es decir, hay tres hechos científicos que son de utilidad para entender este tipo de problema, tanto su raíz como en la escala a la que puede llegar. Tenemos entonces que la concentración de gases de efecto invernadero, GEI, en la atmósfera, ¿sí?, está relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra. A más cantidad de gases, más temperatura. Y bueno, a más temperatura se generan mayor calentamiento del agua y, lógicamente, que también del aire, pues sobre todo del agua, y entonces se forman los ciclones con mayor intensidad, con mayor fuerza, con mayor grado en la escala
Saffir-Simpson, y entonces son descargas de agua y ventarrones de 200 knots de velocidad, y eso es una cosa muy grave cuando impactan en el territorio. Ahora, el gas de efecto invernadero más abundante, ¿sí?, es el dióxido de carbono. Lógicamente que este gas lo sacamos nosotros de nuestra respiración, lo emiten todos los seres vivos, pero ese no es el problema. El problema es el que resulta de la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Ahí está la situación. Mientras más gasolinas, diésel quememos, más CO2 puede haber. Sin embargo, la forma de reducir esta cantidad es reforestando, porque las plantas usan el CO2 para su nutrición. Entonces, no desforestar, sino reforestar es una acción que se tiene que hacer, ¿sí? México está reforestando 1 millón de hectáreas y eso es algo muy importante. Y aparte de eso, se revisa como una cuestión de bienestar social para las comunidades que tienen parcelas donde pueden plantarse árboles maderables y frutales. Entonces, esta cuestión, sí, va asociada también a otro programa que es ya comentábamos hace un momento, la Agenda 21, que es un plan de acción exhaustivo, o sea, integral, completo, que tiene que adoptarse por todos los países, por todos los estados y por todos los municipios, ¿sí? Para que puedan entonces revisarse, que se busca, sí, la sustentabilidad y se cumplan los aspectos institucionales, sociales, ambientales y económicos. Entonces, este programa aborda toda la temática, ¿sí?, de problemas en cada país, ¿sí? Y lo que se trata es preparar a todos para los desafíos del próximo siglo. Bueno, próximo siglo hay que referirlo a este año. Ya no es próximo siglo, ya sería este siglo, es decir, el siglo XXI. Entonces, este programa refleja un consenso mundial, lo mismo que un compromiso político al más alto nivel, ¿sí?, que en lo que se refiere a desarrollo y a cooperación, en lo que es medio ambiente. Ahora, la ejecución con éxito tiene que ver a los gobiernos, ¿sí?, a las empresas y a los ciudadanos. Las estrategias, los planes, políticas y toda la ejecución de las instituciones de gobierno son de capital importancia para conseguir este éxito en la sustentabilidad de cada municipio. Es un tema que revisaremos en la semana número 11 y 12. Y bueno, la cooperación internacional debe apoyar y debe complementar los esfuerzos de cada país. Así que en ese contexto, las Naciones Unidas tienen una función clave que deben desempeñar, ¿sí? Lo mismo que otras organizaciones internacionales, otras de carácter regional y también subregional, deben de contribuir en este esfuerzo. Y bueno, hay que señalar aquí, ¿sí?, que cada país, cada municipio debe alentar la participación cada vez más amplia de los habitantes, o sea, del público, y una participación activa también de organizaciones no gubernamentales y otros grupos que tienen que ver con el cuidado ambiental. Entonces, esa cumbre fue muy importante, tuvo muchas consecuencias que se tuvieron que revisar después en la cumbre de Johannesburgo. Y bueno, aquí está señalado lo que decíamos de esta Comisión de Desarrollo Sostenible, ¿sí?, que tiene que trabajar
¿sí? Como un foro de alto nivel para revisar los logros, las buenas prácticas de cada gobierno y cómo está aportando experiencias, y se revisan en las reuniones, que pueden ser quinquenales, sí, o pueden ser en ciclos bienales. Depende mucho del trabajo y de lo que se les presente como programa de acción. Entonces, aquí está para ustedes en esta lámina una serie de documentos, ¿sí?, que ustedes pueden revisar dándole clic al link, y esto aparece en los recursos para ustedes. Todo esto tiene una referencia y la pueden revisar para mayor información. Y bueno, pasamos ahora a la siguiente cumbre, la de Johannesburgo en el 2002, ¿sí? Igualmente, en esta cumbre, la declaración que se hizo fue tomando la información previa, es decir, la cumbre de Estocolmo habla de orígenes y hacia el futuro, es decir, desde Estocolmo a Río de Janeiro y de Río de Janeiro a Johannesburgo se toman la misma compromiso de las declaraciones anteriores y se ratifican, ¿sí? Y se habla entonces de los desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional y reiteran el compromiso con el desarrollo sustentable. Y se establece que tiene que haber una relación multilateral porque es lo que favorecería hacia el futuro eh, los programas de acción. Y bueno, finalmente, hacer que suceda a través de un plan de implementación de las estrategias de sustentabilidad. Entonces, en esa cumbre, ¿sí?, se revisaron lo que se había hecho en las anteriores y lo más importante fue esto, el plan de implementación de Johannesburgo. Vamos a revisar ese plan en esta diapositiva, ¿sí? Habla acerca de erradicar la pobreza. Usted se va a dar cuenta de que estos mismos temáticas se retomaron en los objetivos del milenio y después se retomaron en los que se llaman ahora Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 de Naciones Unidas. Entonces, en el capítulo 2 de Johannesburgo habla de erradicar la pobreza. En el capítulo 3, de una evolución de las modalidades de consumo, ¿sí? El capítulo 4, de protección y gestión de la base de recursos naturales, del desarrollo económico y social. El capítulo 5 acerca justamente de la dinámica demográfica y relacionada con la sostenibilidad. El capítulo 6, una protección y fomento a salud humana. Sin salud, no tendríamos manera de pensar en la sustentabilidad. El capítulo, ustedes lo pueden ver, ahora en la reciente pandemia, hubo muchas personas que lamentablemente fallecieron, muchos estamos vacunados y estamos bien, pero hubo una afectación. Entonces es importante la salud para la sustentabilidad. En el capítulo 7 se revisa el desarrollo sostenible para estados insulares, que son de Oceanía, y para el capítulo 8 se revisa una integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones. En el 9, protección de la atmósfera, que revisaremos un poco más adelante, y el capítulo 10, medios de ejecución. Aquí se refiere al financiamiento y también desarrollo y transferencia de tecnología. Entonces, en la siguiente cumbre, que fue en Río de Janeiro 2012, se llama Río +20 porque hay 20 años de diferencia entre la primera de Río y la segunda. Y se llama esta conferencia, también tuvo como resultado un documento declaratorio que se llama El futuro que queremos. Es decir, en esa cumbre ya se habló en concreto y definitivo a dónde nos dirigimos como
como mundo, como planeta, como seres humanos. Entonces, hay que pensar cómo queremos visualizarnos en un futuro. En futuro, por ejemplo, a 20 años, al 2030. ¿Cómo queremos vernos? Y por esa razón se implementaron los nuevos objetivos de desarrollo sustentable, que son 17 objetivos con una serie de, de indicadores y de metas. Para poderlos cumplir hay que tener metas e indicadores y objetivos. Entonces, este documento, sí, que estableció en esa conferencia, tiene medidas claras y prácticas concretas para implementar el desarrollo sostenible, ¿sí? Así que de este año 2012 al 2015 que se generaron estos objetivos, ¿sí? Pasaron 3 años, pero ya había una experiencia previa y por eso es que se establecieron concretamente los objetivos que tendrían que ser cubiertos en todo el mundo, cuando mucho al 2030. Por eso se habla de compromisos, perdón, se habla de ODS 2030, 2030 de la ONU. Y en el caso de esta conferencia de Rio de Janeiro 2012, se enfocó en 2 temas principales que son la economía verde, concepto que en ese año es nuevo, economía verde, y se enfocó también en la erradicación de la pobreza, ¿sí? Y todo eso tenía que ver en un marco institucional y en un contexto de sustentabilidad. Son 2 cuestiones importantes. Y en el caso, por ejemplo, de los países que son Estados miembros, acordaron iniciar un proceso para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, 2030. Estos ODS se basaron también en los previos que se llamaban Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿sí? Entonces, estos dieron lugar a los nuevos ODS y son los vigentes en la actualidad. Al 2030 deben de cumplirse por todos los países. Y cuando hablamos de un país como México, debe de cumplirse en todos los estados y en todos los municipios. Entonces, en esta cumbre, el documento que se estableció tiene varios capítulos. Sería nuestra visión común y la renovación del compromiso político, ¿sí? Vamos a avanzar, no revisaremos concretamente los incisos, sino los capítulos, nada más. El tercer capítulo habla de la economía verde, el cuarto, el marco institucional para el desarrollo sostenible. Esto es muy importante porque si no hay instituciones, difícilmente podría haber programas y planes de acción. Muy difícilmente. Y luego en el capítulo 5, el marco para la acción y el seguimiento, ¿sí? Y luego el capítulo 6, medios de ejecución. Y decíamos que es la financiación, la tecnología que se debe utilizar, capacitación para todos y desde luego relaciones comerciales y el registro de compromisos que se asumen entre países. Hablábamos en el 2002 de multilateralidad, ¿sí? Compromisos multilaterales. Y bueno, cuando dijimos que los principios dan lugar después a acuerdos, los acuerdos son compromisos. Los compromisos pues se deben de cumplir, por eso se firman y se ratifican. Entonces, los compromisos internacionales en los que México ha participado para la protección de la atmósfera son concretamente los del cambio climático, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el Protocolo de Montreal, que se refiere a sustancias que reducen o que dañan la capa de ozono, que reducen o agotan la capa de ozono. Y concretamente, en una forma de, comentábamos, de relación bilateral entre fronteras, es una cooperación ambiental México, Estados Unidos y Canadá que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio
anterior y con el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Y esto es importante porque de esta forma justamente se llevan a cabo tanto financiamiento como compartir tecnologías para la mejora ambiental. Y también está la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y además un programa ambiental denominado Frontera 21. Son compromisos que se tienen. Entonces, iniciando con la revisión del cambio climático, tenemos que esa convención marco, México la firmó en el 92 y luego fue ratificada en el 93 ante la ONU, y el protocolo entró en vigor hasta el 2005, ¿sí? Y México lo ratificó en el año 2000. Entonces, en el caso del cambio climático va asociado a lo que se denomina protocolo de Kioto, ¿sí? Porque fue establecido en Kioto, Japón, en la reunión de Kioto, Japón. Entonces, en este protocolo de Kioto se define, ¿sí?, una arquitectura, es decir, el cómo se establece un mercado de carbono. Recuerden que el carbono, el dióxido de carbono, es el gas que genera el calentamiento de la atmósfera, el calentamiento global. Se trata de establecer condiciones para que el carbono pueda ser reducido en las emisiones, ¿sí?, a la atmósfera. Y lógicamente dijimos que ese carbono se produce por la quema de combustibles fósiles. Mientras más gas avión, gasolina, diésel y demás se utilice en países desarrollados por la maquinaria que se tiene que ocupar, pues más contaminación emitirían. Entonces, ese protocolo de Kioto también establece los mecanismos de mercado que fueron diseñados para minorar el costo de su implementación. Y ese mecanismo se llama desarrollo limpio. Este es un mecanismo que está establecido en la Semarnat para todas las empresas que puedan participar en ello y recibir recursos. ¿Por qué? Porque permite que proyectos de inversión, ¿sí?, que se elaboren en países en desarrollo, sí, perdón, sí, que se elaboran aquí en los países de desarrollo, puedan obtener ingresos económicos adicionales a través de la venta de créditos de carbono, que se llaman certificados de emisiones reducidas. Entonces, en un país como el nuestro, ¿sí?, en desarrollo, se pueden conseguir por los certificados ingresos y tecnología y participar en lo que se llama mecanismo de desarrollo limpio. Más adelante vamos a revisar, bueno, de una vez, revisar esta diapositiva en la que hay proyectos diversos, ¿sí?, en este mecanismo, como son la cogeneración, la distribución de electricidad, eficiencia energética, emisión de gases industriales y una serie más de proyectos que se implementan en países en desarrollo y que reciben crédito y tecnología de los países que en sus propias regiones no pueden reducir la emisión del CO2, no pueden. Entonces, ese es un mecanismo elaborado para no perder el desarrollo, ¿sí?, y que en otros países se pueda reponer, o lo que se llama más bien capturar o secuestrar el carbono. Entonces, los compromisos de mitigación de los países desarrollados, ¿sí?, hacen que con este protocolo de Kioto se pueda promover el desarrollo sustentable en países en desarrollo, ¿sí? Es decir, los desarrollados no dejan de generar dióxido de carbono,
pero los que están en desarrollo lo pueden hacer y entonces reciben beneficios. Por eso se llama mercado de carbono, ¿sí? O créditos de carbono. El caso de México tiene el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos MDL. Mostraba en la lámina siguiente esos proyectos, todos estos, y hay más que no puse aquí. Entonces, está en el quinto lugar a nivel mundial de proyectos de MDL, ¿sí? En áreas de recuperación de metano. Por ejemplo, el metano es un gas que junto con el CO2 es efecto invernadero y ese metano se genera sobre todo en rellenos sanitarios o en tiraderos de basura a cielo abierto. Entonces, si se hacen proyectos MDL para establecer en un lugar determinado de un municipio un relleno sanitario que logre captar el metano que se produce ahí y ese metano utilizarlo en otra actividad, como por ejemplo generar energía eléctrica, como el caso de la empresa que se llama Benlesa, acá en Salinas Victoria. Cada municipio puede establecer un convenio, un acuerdo con otros países desarrollados y tener para su municipio un proyecto MDL para captar el metano y utilizarlo de alguna otra manera. Lo mismo, energías renovables, como serían las eólicas y las solares. No puedo incluir aquí que una empresa en particular privada pueda instalar una hidroeléctrica. Sería sería imposible que lo hicieran. Pero sí pueden trabajar energías renovables como solar y eólica. Y bueno, el caso de eficiencia energética, hay tecnologías en climas, en refrigeradores y otro tipo de electrodomésticos que buscan justamente ahorrar energía en su proceso de servicio. Lo mismo, hay proyectos que son industriales, que un proceso industrial recibe beneficio, ¿sí? Y se puede obtener en todo caso un proyecto MDL en el que se invierta en una empresa concreta. Y lo mismo, otro que sería manejo de desechos, como lo comentamos para cada municipio. O sea, se abre una posibilidad, un municipio que tenga ese interés lo puede acceder a esos créditos y esa tecnología. Es cuestión de tener voluntad y hacer las cosas. Comentábamos acerca de que los gases de efecto invernadero era el vapor de agua, el CO2 y el metano. Además de dióxido de nitrógeno, lo checamos en la semana número 5, lo vimos esta semana, que era derivado de la quema de combustibles fósiles, es decir, gasolinas y diésel. Y aparte, el ozono. Entonces, aquí hay información para ustedes de lo que el protocolo de Kioto ha logrado, ¿sí? Y vamos a revisar la siguiente diapositiva, ¿sí? Que habla sobre el protocolo de Montreal, que es otro tema que hay que revisar. En este protocolo se habla de sustancias que afectan la capa de ozono y este protocolo de Montreal es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, ¿sí? Y ha sido ratificado por 33 países de América Latina y del Caribe. Entró en vigor en el 89 y en respuesta a los avances tecnológicos, este protocolo de Montreal ha sido ajustado en 6 ocasiones, ha sido modificado en 4. Entonces, la convención, ¿sí? Como el protocolo de Montreal, ¿sí? Cuentan con participación universal, bueno, más bien mundial. Y el objetivo de este protocolo es aplicar límites a la producción y también al consumo de los productos químicos que destruyen la capa de ozono que protege la Tierra. Eso se descubrió sobre todo en el globo, en el polo sur,
en el Polo Sur había daños en la capa de ozono y entonces estaba filtrándose rayos ultravioleta. Y este trabajo de protocolo de Montreal contribuye también a esfuerzos contra el cambio climático, ¿sí? Dado que muchas sustancias que botan el ozono, ¿sí? Son también gases de efecto invernadero. Entonces están asociadas en cierta forma. Y bueno, queda para ustedes la información en las diapositivas, en el paquete SCORM, y ustedes lo pueden revisar con calma en su plataforma. Por ahora el tiempo se nos ha terminado. Si tienen ustedes preguntas, con todo gusto podríamos revisarla. Y que tenga que irse a otra clase, pues adelante. Adelante, Diana Aime. Sí, buenas noches, maestro. Buenas Nada noches. más para preguntarle si vamos a tener esa presentación en el aula. Ya está en el paquete SCORM la presentación. Se los mostré al principio de la clase. No sé si estabas tú desde el principio. Sí, solamente quería saber si le íbamos a tener, como a veces la comparten recursos para descargarla. En esta ocasión no, porque está esta Ok. de aquí. Ok, está ¿Sí? bien, gracias, maestro. Es que si les pongo esta otra presentación, les voy a aumentar la cantidad de información y no tiene mucho caso porque resulta que aquí en recursos lo puedes ver. Ok, ¿Sí lo ves? perfecto. Sí, no, claro que Ahora, sí. aquí en recursos Gracias. está la información, que hay otra página de recursos, ¿sí? Y otra página de recursos. Entonces, no quisiera ponerles más todavía de lo que ya está aquí. Ok, Supongo que maestro. ustedes descargan este paquete, lo descargan y lo guardan, ¿no? ¿O qué hacen ustedes? Sí, es que yo normalmente, por ejemplo, cuando es el score, solamente pues lo checo cuando lo estoy contestando y ya lo cierro. Pero ¿No se puede entonces, descargar? ¿No se puede descargar? ahorita igual, ya contesté el score, Ajá. pero también me gustó la presentación que Ok, estuvimos bueno. revisando ahorita en clase. No, sí puedo ponérselas, no hay ningún problema al respecto. Claro que sí. Sí lo Muchas puedo hacer. gracias. Al contrario. Muy bien, preguntas. Jorge, Maestro, adelante. ¿Quién es? ¿Alguien iba a preguntar algo? Alma Lilia. maestro, ¿solamente es el score para esta semana? Sí, solamente. Ok, gracias. Sí. ¿Tienen más preguntas que hacer para nuestra clase? Sí, de nada, olvidé tu nombre, la que tiene como nombre Pedro, la hija. Ajá, Patricia, sí, ok. Muy bien, entonces, la siguiente cumbre, no tengo referencia, pero son al menos 5 años o hasta 10. Estamos en el 2022 y fue el 2012, 21, perdón. Posiblemente el próximo año haya una cumbre. Me parece que sí, lo acabo de ver, pero olvidé la sede probable. Habrá que entrar a la página de la ONU. Vamos a ver. Página de la ONU. ¿Cuándo es la siguiente cumbre? Porque sí, creo que sí lo vi, pero no, ya no recuerdo la, la información. Voy a ponerle de esta manera.
Vamos a ver. 2021. Es que esta COP es del cambio climático, no es exactamente materia, es materia ambiental, pero no es las que hemos estado revisando, es cambio climático básicamente. Pues no, yo creo que después de esta reunión ya va a haber un llamado a proceder, un llamado al secretario de secretario general a proceder a prepararse a la cumbre, ¿sí? Ok, en este caso, esta cumbre es los sistemas alimentarios, ¿sí? En el 21 va a convocar una cumbre y esta cumbre aún no tiene fecha de para cuándo y en dónde, ¿sí? Pero ya está planteándose esta posible cumbre relativa a sistemas alimentarios, ¿sí? Va a estar interesante. Y cada país asiste a la cumbre y lleva sus experiencias. Ustedes quieren revisar este tema, revisen la página de SADER, que es la Secretaría de Agricultura. ¿Sí? Ellos están trabajando en muchas acciones y programas, ¿sí? de agricultura, desarrollo rural, y ellos tendrán que ir a la cumbre y llevar casos de éxito, historias de éxito, en lo que se refiere a sistemas alimentarios, porque resulta que en esta cumbre de COVID, en nuestro país no se afectó el abasto alimentario porque había programas de gobierno del SADER muy apropiados, muy adecuados, y entonces se pudo mantener la productividad en nuestro país. Entonces, eso va a tener que ser mencionado como una experiencia de buenas prácticas. Muy bien, entonces, pasando a otra pregunta que tengan ustedes que hacer. Yo no, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Es muy útil tener el Internet, ¿verdad? Porque preguntan algo y podemos revisar en otras partes para dar respuesta a las preguntas. Es muy práctico contar con el Internet en las clases, ¿verdad? O son presenciales, no es tan fácil. Vamos que llevaran toda su computadora, eso sí sería bueno, su laptop, que era lo que estaba buscándose en las universidades presenciales. En las universidades, que todo el mundo llevara su laptop o su tablet por lo menos. Porque el teléfono luego se distrae mucho. Así es. Bien, entonces, ¿más preguntas ya lo tienen? No. Ok, bueno. Aquí puso Ingrid. Puso alguien. Vamos a ver. ¿Qué compartió? Bueno, sí, pero esta cumbre del G20 es en aspectos muy particulares de 20 países en el mundo, ¿sí? Y la de la COP26 en Glasgow es sobre cambio climático, ¿sí? Y la que nosotros revisamos en las clases de ahorita son en materia ambiental, ¿sí? Vamos a ver. Estas cumbres aquí nosotros revisamos son cumbres, como aquí lo pusimos, de la ONU en materia ambiental. Déjenme regresar a la página, a la hoja, para que estemos claros. No quiere volver. Ahí está. Entonces, nuestro tema de estas cumbres, aquí lo pueden ustedes ver, es... Ay, no, me movió la hoja.
Se tarda un poco. Pero estamos llegando ya a la parte que quiero mostrarles. De que no vayan a confundirse la COP. La COP es una cumbre, sí, pero es de cambio climático. Y las cumbres que preguntaba alguien era acerca de Cumbre Mundial de Naciones Unidas en materia ambiental. Sí, aún no hay una cumbre formulada todavía. No apareció en lo que buscamos. Sí, lo que mandó alguien referente a esto, que era la COP y la de G20, sí, sí, pero no son de materia ambiental como las nuestras que hemos revisado, ¿sí? ¿Ok? Bueno, en ese tema, por ejemplo, la G20 se revisan temas como, por ejemplo, migraciones. Migraciones, igualmente se revisan también temas como qué se va a hacer para reducir la migración y el caso de Centroamérica, se está planteando un proyecto de similar, equivalente a Sembrando Vida, el que es en México. Muy bien, entonces, comentarios adicionales que quieran hacer. Bueno, sí, Ingrid, sí, es cierto, o sea, una cosa es la COP, otra cosa es el grupo G20 y otra tal vez el G8, el grupo 8, el G8, que son de los más, G8 son los desarrollados en el mundo y el G20 implica esos 8 más 12 de países emergentes. ¿Se dice emergentes o en desarrollo? Sí, ahí se incluye Argentina, Brasil, México y otros países. Ajá, muy bien. Entonces, si no tienen más que comentar, podríamos, sí, Anabel, podríamos ya nosotros despedirnos y nos veremos el próximo miércoles para la siguiente clase, que va a ser un tema similar a pero dedicado a nuestro país, ¿sí? Es decir, derecho ambiental. Técnicamente es como, no lo voy a decir así, pero tiene que ver con el derecho ambiental en México, tiene que ver. Hoy fue internacional, luego va a ser México. Entonces voy a terminar con la grabación, ¿sí? Y nos veremos el próximo día miércoles. Que descansen todos.